No, sí, ahí. Hola a todos, bienvenidos. Estamos esperando que terminen de entrar y partimos en 2 minutos. En honor al tiempo y a los que llegaron puntuales, vamos a empezar. Ya hay muchos conectados, así que muchas gracias por estar acá. Y los dejo con Ramón, que va a decir unas breves palabras. Perfecto, muchas gracias, Susana. Bueno, bien, buenos días. Sean todos muy bienvenidos al primer webinar de BH Compliance en este año 2022, que se titula Mayor transparencia en materia de sostenibilidad y gobierno corporativo. En esta oportunidad conversaremos acerca de un tema que se ha transformado en una realidad para todas las empresas y no en un simple deseo o apuesta de negocio. Hoy el mundo nos ha impuesto nuevas exigencias que nos han llevado a replantearnos nuestro impacto en los entornos en los que nos desenvolvemos, donde importa cada eslabón de la cadena y las relaciones entre estos eslabones. Poco a poco los criterios ESG, medio ambiente, sustentabilidad y gobernanza, se han transformado en una exigencia y las organizaciones han debido buscar la forma de adaptarse para operar de manera sostenible con el fin de permanecer en el tiempo y ser rentables, repensando su visión y su manera de hacer negocios. Esto ha traído importantes desafíos a las empresas y al mismo tiempo una serie de dudas de cómo comenzar este camino de sostenibilidad, donde como nunca antes se hace fundamental la transparencia y una transformación paulatina pensada en la realidad de cada compañía y sus riesgos asociados. Así, el importante aporte de la Comisión para el Mercado Financiero a través de la norma Carácter General 461 viene a potenciar y a promover las buenas prácticas orientadas en este sentido, ya que incorpora exigencias de información sobre sostenibilidad y gobierno corporativo en las memorias anuales de las empresas reguladas por la entidad, para que reporten sus políticas, prácticas y metas adoptadas en materia de ESG. Por eso mismo, y para ahondar en estos temas, los vamos a dejar con un interesante manual compuesto por Mauricio Larraín, comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero, quien va a analizar esta nueva norma de la CMF. Además, el director de empresas, Luis Hernán Paul, que nos contará la experiencia de empresas que han avanzado en la aplicación de los criterios ESG, y también con la directora ejecutiva de BH Compliance, Susana Sierra, quien analizará las oportunidades y desafíos de esta nueva realidad. Es importante comentarles que luego de las presentaciones de nuestros panelistas, la idea es que podamos hacer una ronda de preguntas. Desde ya, a través del chat pueden ir enviando sus preguntas para que podamos abrir la conversación al final de las presentaciones. Así que sin más los dejo con Mauricio Larraín para que disfruten de este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón, por la introducción, a Susana por la invitación y a Luis Hernán por participar en el panel. Me gustaría hoy día
contarle un poco la visión que tiene la CMF al incorporar temáticas de sostenibilidad en la memoria anual. Entonces, si me permiten, quiero partir con un poco de contexto. Nosotros estamos viviendo en un mundo que está cambiando rápidamente, como lo pueden ver en este gráfico: globalización, ciberseguridad, pandemia, temas de cambio climático, que incluye calentamiento global, incendios, olas de calor, etc. El 2021, de hecho, fue el año más seco y más cálido del siglo en Chile. Y las empresas, por un lado, han sufrido los efectos de estos cambios que se están produciendo en el mundo, pero por otro lado, las empresas también son responsables de algunos de estos cambios. Como por ejemplo, las empresas, al emitir gases de efecto invernadero, contribuyen al calentamiento global del planeta. Y por esta razón ha habido una creciente discusión sobre el rol que tiene que tener la corporación en la sociedad. Y la visión se ha movido desde una empresa que se debe exclusivamente a los accionistas hacia una visión donde la empresa se debe de forma un poco más amplia a todos sus stakeholders, como se les dice, que sin duda incluye a los accionistas, pero no se limita a ellos, también incluye a los empleados, a los clientes, a los proveedores, entre otros. Y como consecuencia, cada vez hay mayor conciencia en el mercado de que los riesgos y las oportunidades medioambientales y sociales afectan la valorización y retorno de las compañías. Y esto ha llevado a que muchos inversionistas tomen un enfoque de inversión que sea sostenible. ¿A qué me refiero con inversión sostenible? Es aquella inversión que considera criterios ESG para su materialización. ¿Y qué es lo que es ESG? Son básicamente riesgos y oportunidades que pueden afectar la habilidad de una empresa de poder crear valor en el largo plazo. En el tema I se incluyen temas ambientales, como cambio climático o escasez de algunos recursos naturales. En el tema S se cubren temas sociales, como prácticas laborales o relacionamiento con grupos y comunidades. Y finalmente, G tiene que ver con gobernanza, eficacia del directorio, diversidad del directorio, cómo se maneja la corporación. Y el interés por inversión sostenible ha tenido un crecimiento sin ninguna duda explosivo, como lo muestra este gráfico. Ha habido un crecimiento exponencial por parte de los inversionistas de incorporar criterios ESG en sus procesos y tomas de decisión. Como se muestra en el gráfico, en los últimos 15 años han aumentado desde 0 a 3.000 los signatorios de los PRI, de los principios de inversión responsables. Y en su conjunto, estos inversionistas administran más de 100 trillones de dólares en activos financieros en sus portafolios. En Chile ya existen más de 15 signatarios de los PRI, y esto incluye algunos administradores de pensiones y algunas gestoras de fondos. Y sin ninguna duda la expectativa es que esta tendencia siga creciendo en el tiempo. Yo diría que uno de los inversionistas internacionales más relevantes en este ámbito es BlackRock. BlackRock es la mayor AGF, la mayor gestora de fondos en el mundo, que administra más de 9 trillones de dólares en activos financieros. Y el año 2020, Larry Fink, que es el CEO y fundador de BlackRock, en su carta anual a los clientes, la tituló Sostenibilidad, el nuevo estándar de BlackRock para invertir, de forma con un mensaje muy claro. Y lo que dice BlackRock, básicamente, es que en su rol fiduciario, porque maneja recursos de terceros, BlackRock se compromete a construir portafolios de inversión que sean más resilientes, y esto incluye procurar retornos a largo plazo que sean más altos y estables. Y por eso mismo BlackRock ha hecho la sostenibilidad un elemento integral en la manera como maneja el riesgo, cómo construye portafolios, cómo diseña productos y aún más cómo interactúa con las empresas. Volviendo al tema de cambio climático, Larry Fink es muy enfático diciendo que riesgo climático es un riesgo de inversión. Y como todo riesgo, tiene que ser gestionado, porque de caso contrario se puede terminar destruyendo valor corporativo. Ahora, naturalmente, para que los inversionistas puedan realizar inversión sostenible, necesitan información ESG sobre las empresas en que están invirtiendo. Y por eso lo que se ha observado en el mundo es una tendencia regulatoria internacional por exigir a las empresas listadas divulgar información ESG al mercado. Y el año 2015, el regulador financiero chileno se sumó a esta tendencia y promulgó 2 regulaciones
en esta dirección. Primero, lo que se llamó la norma de reporte de responsabilidad social y desarrollo sostenible. Entonces, las empresas, junto con la memoria anual que tienen que entregar todos los años al público, deben anexar un reporte de sostenibilidad. Y en ese reporte tienen que incluir información sobre diversidad de género a nivel de directorio, gerencia y toda la organización, y también información sobre la brecha salarial entre los hombres y las mujeres. Esto corresponde a la letra S de ESG. Y ese mismo año también se promulgó una regulación hermana sobre divulgación de información acerca de buenas prácticas de gobierno corporativo. Entonces la empresa debe informar al mercado si es que cumple o no con una serie larga de principios de buena gobernanza. Si es que no los cumple, no hay ningún problema, pero tiene que explicar por qué no lo hace, en un formato que se llama Comply or Explain. Y esta última regulación corresponde a la letra G de gobernanza, de ESG. Ahora la CMF sigue avanzando con nuevas exigencias de información en materia ESG, porque como decíamos al principio, el mundo no para de cambiar. Y a fines del año pasado nosotros promulgamos una norma muy relevante que básicamente tiene nuevas exigencias de información en materia ESG para los emisores de valores de oferta pública. Y la verdad es que en Chile ya existe un creciente número de empresas que entregan información de sostenibilidad. Lo hacen de forma voluntaria, porque hasta hace poco esto no era obligatorio. Lo hacían en un formato que se llama autorregulación. Y esto abarca empresas de diversos sectores, desde minería hasta forestal, desde financiero a retail. Y sin duda esto es un esfuerzo muy, muy valioso por parte del sector privado. Pero no todas las empresas están haciendo este esfuerzo, y las empresas que lo están haciendo y están divulgando información ESG de forma voluntaria, lamentablemente no todos lo hacen con el mismo estándar. Y por eso justamente el objetivo de la CMF es ordenar este esfuerzo muy valioso que ya está pasando, insisto, y establecer un mismo estándar de divulgación que permita a los inversionistas poder comparar la información que están entregando las empresas. ¿En qué consiste concretamente la norma? La nueva regulación. Yo trato de no ponerle nombres a las regulaciones porque como no soy abogado, yo siempre lo he encontrado muy confuso. Entonces yo trato de no hablar de... Los abogados le llaman norma 461, yo le llamo la norma de la memoria integrada. ¿Por qué? Porque contempla una reestructuración completa de la memoria anual que tienen que entregar las empresas al público, y incorporando temáticas ESG de manera integral a lo largo del reporte. Entonces se le pide a las empresas explicitar cómo integran estas temáticas ambientales y sociales en su gobierno corporativo y en sus decisiones estratégicas, o optando para hacerle frente. Por ejemplo, si eres una empresa agrícola o una empresa vitivinícola, ¿cómo estás gestionando el riesgo de sequía? O si eres una empresa eléctrica, ¿cómo estás gestionando el riesgo de un plan de descarbonización nacional? Cómo las empresas están fortaleciendo sus políticas de elección y trato con proveedores, un elemento muy importante dentro del componente S, el trato con los proveedores, un stakeholder muy, muy relevante. Cómo están abordando otros temas relacionados con los trabajadores, comunidades y otros stakeholders que son relevantes para el quehacer de la empresa. ¿Qué está haciendo la corporación para reducir las barreras que podrían estar inhibiendo la diversidad dentro de la sociedad? Entre muchos otros temas. Y esta nueva memoria integrada se basa principalmente en tres pilares. El primero tiene que ver con el rol estratégico de la divulgación. La norma busca poner en el centro de las conversaciones corporativas el enfoque ESG, y cuya piedra angular sin duda es el gobierno corporativo. Por eso mismo la nueva norma resalta explícitamente el componente estratégico de la divulgación de información. La consideración de criterios ESG por parte de la empresa supone un cambio cultural relevante en el sector corporativo, porque la recolección y entrega de este tipo de información no se debe entender como un mero cumplimiento normativo, simplemente como un checklist. Por el contrario, hay que entenderla como una oportunidad para que la empresa pueda repensar su estrategia y identificar y gestionar
riesgos en el ámbito ESG. Y no solamente riesgo, yo he hablado mucho de riesgo, esa es como la parte más negativa, pero temas ambientales y sociales también presentan muchas oportunidades, que es la parte más positiva. Entonces, ¿cómo se identifican y se aprovechan estas oportunidades? Entonces, en el fondo, el enfoque ESG se tiene que entender como una fuente fundamental para la creación de valor corporativo. Y sin duda este esfuerzo tiene que emanar del directorio. Es la primera línea de defensa de la empresa y su rol es clave porque la cultura de sostenibilidad empieza e irradia a la organización desde el directorio hacia abajo. Entonces, primer elemento clave de la norma, el rol estratégico de la divulgación. Segundo elemento clave, la materialidad. La idea es que las empresas deben divulgar información sobre factores ESG siempre y cuando esa información sea material y relevante para la empresa. Es decir, que sirva para comprender los resultados y la situación del negocio, el impacto de sus actividades. Entonces, por ejemplo, una empresa del sector energía o minería probablemente se verán más afectadas por el calentamiento global que empresas en otros sectores. O una empresa de servicios financieros como un banco probablemente se verá más afectada por temas de seguridad de información que empresas de otros sectores. Y como voy a explicar un poco más adelante, uno de los estándares de divulgación que nosotros vamos a adoptar, que se llama SASB, el Sustainability Account Standards Board, justamente recoge este principio de materialidad. Lo que hace este principio es dividir a la empresa en 77 sectores económicos, energía, minería, financiero, transporte, retail, etc. Y cada empresa chilena se va a tener que clasificar dentro de uno de estos sectores y reportar los indicadores que SASB pide que las empresas en ese sector divulguen. ¿Por qué? Porque son relevantes para ese sector y para ese rubro. Entonces, segundo pilar, materialidad. Tercer pilar, comparabilidad. Comparabilidad, estandarización y acceso de la información es clave para los inversionistas. ¿Por qué? Porque los inversionistas tienen que poder comparar la información ESG que reportan las empresas para poder ver dónde están mejor resguardados sus intereses. Y acá el problema es que no hay un único estándar de divulgación. Esto es un tema, es una discusión que todavía está en curso. Entonces, ¿qué es lo que hizo la CMF? Digamos, se la jugó y alineó la norma a lo que a nuestro juicio son las mejores prácticas y estándares internacionales, que son tres. El GRI, que es el Global Reporting Initiative, el SASB, que había mencionado anteriormente, este Sustainability Accounting Standards Board, y TCFD, que tiene que ver con el disclosure de temas relacionados a cambio climático. ¿Por qué lo hicimos así? Porque, por ejemplo, volviendo al ejemplo de BlackRock, que puse al principio, la mayor gestora del mundo de fondos, BlackRock le pide explícitamente a las empresas que invierte que reporten información ESG a través de SASB, cosa que BlackRock pueda comparar este tipo de información a través de las distintas empresas en su portafolio. Me gustaría destacar que ha habido una fructífera retroalimentación con el sector privado. Nosotros recogimos el feedback, comentarios y sugerencias de empresas, inversionistas, centros de gobierno corporativo, entre otros, porque son ellos los que tienen el expertise práctico en esta materia. Hicimos puestas en consulta, mesas constructivas, recibimos muy buenos comentarios y sugerencias que terminamos incluyendo. Y este proceso de retroalimentación es relevante porque le da mayor legitimidad a la norma que nosotros promulgamos, y eso ayuda sin duda con la adherencia. Y acá yo no tengo tiempo, digamos, porque tengo 15 minutos, pero básicamente esta slide muestra la estructura de 11 secciones que tiene la nueva memoria integrada. Y si alguien me quiere hacer alguna pregunta más específica al final, encantado de tratar de responderla. Para concluir, la CMF tiene como un objetivo estratégico promover un mercado financiero que sea transparente, y eso requiere mejorar continuamente la entrega de información, incluyendo la consideración de información ESG. Y en ese contexto nosotros implementamos este cambio normativo hacia una memoria integrada. Ahora, me gustaría destacar que este es el primer hito de un plan más amplio que tiene la CMF respecto a finanzas sostenibles. Además de este tema de divulgación y transparencia, el plan contempla otros dos componentes. Uno, que es la integración de riesgos ESG
a la gestión integral de riesgos del sistema financiero, de bancos, compañías de seguros, etc. Y en segundo lugar, promover también el desarrollo de un mercado financiero sostenible. Y yo acá estoy totalmente convencido de que existe una muy buena oportunidad para tomar liderazgo en transparencia de sostenibilidad corporativa a nivel regional e incluso a nivel global. Con esto Chile se está adelantando mucho a lo que está pasando en la discusión internacional. Y esto puede atraer más inversión internacional y permitir finalmente canalizar fondos a financiar proyectos y actividades que sean más sostenibles en el largo plazo. Como toda regulación, presenta desafíos tanto para el sector privado como para el sector público. Por el lado del sector público, que somos nosotros, tenemos que capacitar a nuestros equipos para que aprendan a poder supervisar este nuevo tipo de información que es distinta que la información tradicional financiera. Vamos a establecer un canal de consultas para las empresas, una comunicación directa con la CMF y publicar algunas guías de aplicación. Y como primer paso, nosotros ya establecimos una unidad dentro del CMF dedicada exclusivamente a fiscalizar este tipo de información. Por el lado del sector privado van a haber desafíos técnicos para elaborar y reportar los contenidos exigidos y por ello las empresas van a tener que adecuar sus sistemas, procesos, estructuras, unidades de control y apoyo, entre otras cosas. Y debido a estos desafíos, nosotros por prudencia decidimos hacer una implementación gradual de esta norma en el tiempo, donde van a partir las empresas más grandes y luego van a continuar las empresas de menor tamaño. Y sin perjuicio de que si una empresa voluntariamente quiere empezar a reportar de acuerdo a este formato antes de tiempo, obviamente lo puede hacer. Nosotros encantados. Lo único que queremos como CMF es fomentar mayor transparencia en esta materia. Entonces, ya con esto termino. La CMF hizo una invitación, abrió la oportunidad y ahora el desafío está en que los actores del mercado, digamos, hagan propio este plan, este objetivo estratégico en su divulgación y que los inversionistas, por otro lado, consideren cada vez más sus criterios ESG en sus decisiones de inversión. Eso sería por hoy. Muchas gracias a todos y a todas. Perfecto. Muchísimas gracias, Mauricio. Súper interesante los desafíos para las empresas, sector público-privado, las secciones de la norma. Así que, nuevamente, recuerden todos dejar sus preguntas y respuestas en la sección para que las comentemos al final. Bueno, ahora, con mucho gusto tengo el honor de dejar con ustedes al director de empresa, Luis Hernán Paul. Él nos va a comentar acerca de la experiencia de las empresas que han avanzado en la aplicación de los temas ESG. Así que adelante, Luis Hernán. Muchas gracias. Ya, bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor, digamos, compartir esta mesa con la Susana, con Ramón, con Mauricio, y tratar un tema que es tan relevante, la verdad, para el futuro y para el presente de las empresas chilenas. Yo quisiera dar una visión desde básicamente dos perspectivas. Una, la primera es como director de empresas, que me ha tocado participar en algunos casos de empresas que ya vienen trabajando hace tiempo con este enfoque ESG, y hay los dos casos que conozco con más profundidad, el caso de Parque Arauco, el cual, digamos, sigue el enfoque del estándar de Dow Jones de sustentabilidad, y por lo tanto me tocó conocer, digamos, cómo funciona ese esquema, y también el caso de los hoteles Explora, en el cual, digamos, se han guiado más por el sistema B, que es otro mecanismo, y ya me voy a referir más adelante al caso de Explora. Bueno, partiendo por una visión general de la norma 461, yo creo que es una buena iniciativa de la CMF haber ordenado este tema de cierta forma, porque yo creo que en Chile, sin perjuicio que hay un grupo de compañías, digamos, que estaban tomando con toda la seriedad del caso este tema, muchas, por ejemplo, multinacionales que tienen, digamos, filiales en Chile, casos de empresas europeas, sobre todo, que son de las más avanzadas en el mundo en estos temas, y algunas chilenas, digamos. Hay algunos casos de empresas chilenas, entre las cuales incluyo, por ejemplo, CMPC, que ha hecho un trabajo bastante interesante en este tema. Hay casos de Sonda, en fin, hay una serie de otros casos de empresas puramente chilenas.
Pero no son muchas, no son muchas. Hay otro grupo de empresas chilenas que yo diría que están a mitad de camino, que están, digamos, desde hace algún tiempo avanzando, pero de cierta forma el que se les establezca y se les permita, digamos, compartir una misma forma, seguir un mismo esquema, va a ser mucho más fácil la comparación que haga el mercado de las compañías chilenas. Pero también hay un tercer grupo de empresas chilenas que están bastante atrasadas en esto, en el sentido de que si bien han oído, digamos, hablar de esto, como que todavía no han pegado el salto. Entonces creo que esta visión de cierta forma de forzar, digamos, que a alguna gente le pueda parecer inadecuado, digamos, porque esto podría estar dentro de la autorregulación. Yo creo que, dado el estado del mercado chileno, es algo que sobre todo puede servir en esta etapa para avanzar, digamos, en forma ordenada en los próximos años y gradualmente, como decía Mauricio, lo cual es bastante, digamos, correcto, porque en el fondo la carga que involucra responder, digamos, esta nueva norma no es menor. Ahora, yo también quiero, digamos, mostrar un poco la perspectiva como consultor, digamos, que me ha tocado trabajar en estos temas en dos visiones, digamos. Uno, la visión más de reporting, digamos, de lo que significa apoyar a algunas compañías que están en vías de quizás adelantarse a la norma 461. Como decía Mauricio, las empresas grandes están recién teniendo que hacer esto para la memoria que van a sacar el 2023, sobre el año 2022. Me ha tocado estar en conversaciones con algunas compañías para ver si se adelantan y el año, para la memoria que van a sacar este año, empezar, digamos, esta transición para buscar, digamos, hacer este proceso en dos etapas, ¿no? Y adelantarse. Y también me ha tocado como consultor, digamos, ver ya cosas más estratégicas, más de cambio, más de fondo, digamos, en estos temas. Entonces, yo quisiera pasar a la presentación. A ver, déjenme ver si ustedes la están viendo. A ver, un segundo. Bien. Yo quisiera partir, digamos... Todavía no está la presentación, Luis Hernán. Se ve una foto muy linda, pero no la presentación. ¿No se ve todavía? A ver. Ahí sí se ve. ¿Ahí sí? Ahí sí, ahí perfecto. Sí. Ah, ya, qué bueno, ya me estaban asustando. Bueno, yo quisiera un poco, como les decía, mostrar la perspectiva del directorio, primero, y entender que esto no es un tema solamente de reporting, digamos. Si bien la norma 461 es un tema de reporting, desde la perspectiva del directorio, creo que este es un tema más de fondo que incluye también un tema más estratégico y también un tema de cierta forma cultural. O sea, las compañías que han logrado hacer esto bien ven esto desde una perspectiva más amplia, ¿no? O sea, y por eso pongo esta foto de un bosque en que uno no puede perderse, digamos, por los árboles, sino que aquí lo que hay es un tema mucho más amplio que tiene connotaciones estratégicas y culturales para las empresas, que parten en primer nivel con este tema de reporting que tiene que ver con la norma 461. ¿Y por qué, digamos, este es un tema tan importante? Porque hay demasiado en juego. O sea, en el fondo, y la forma de abordar desde el punto de vista de las compañías, yo creo que esto no se trata de tener un gerente a cargo del tema de sostenibilidad o traer un director con experiencia en esto. Este es un tema que hay demasiado en juego. Entonces, lo que se requiere desde el punto de vista del directorio es una involucración completa. A mi modo de ver, es como el tema de la estrategia, digamos. O sea, el directorio no puede saltarse el tema de la estrategia, así como no se puede saltar ese tema, no se puede saltar el tema de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, no es, como les decía,
simplemente traer un experto, poner un gerente, sino que es un tema integral que debe abordar el directorio, bueno, y la administración, que es la que ejecuta, digamos, las decisiones prácticas que tienen que ver con esto, a las cuales me voy a referir más adelante. Y desde el punto de vista del directorio, yo creo que la primera pregunta que yo creo que es conveniente hacerse es si los accionistas controladores y el gerente general están conscientes y subidos al carro en este tema. Esto es básico, digamos. Si no existe esta visión, llamémoslo, desde la propiedad o desde el gerente general, esto se hace mucho más difícil. Entonces, a veces lo que puede ser útil, digamos, como director, es uno tratar de ayudar, digamos, a que se produzca este avance desde el punto de vista de los controladores y o del gerente general si no está subido. Y si está, digamos, esa primera etapa cumplida, todo lo demás se simplifica. Entonces, esta es la primera pregunta que creo cualquier director debe hacerse, y si la respuesta es no, debe tomar decisiones y tratar de buscar llevarlos a subirse al carro, y ahí lo más fácil es llevarlo a ver a sus pares. Empresas, digamos, que sí han hecho, digamos, este trabajo bien, ya sea en Chile, ya sea fuera de Chile, y yo estoy seguro que pasando por esa experiencia se van a subir al carro. Después, desde el punto de vista ya más de fondo, digamos, y esta es quizá la visión más que tenemos en Montblanc Consulting, digamos, donde yo soy Senior Advisor y ayudamos a algunas compañías, es lo amplio que significa meterse en este tema ESG, y aquí es tanto el tema que mencionaban anteriormente, digamos, los anteriores presentadores de los stakeholders, pero hay que entrar a ver, digamos, cada uno de ellos, digamos, o sea, los accionistas, los reguladores, las comunidades, los colaboradores, en materia del tema más de prácticas responsables del negocio, en fin, temas de gobierno corporativo, huella de carbono, cambio climático, en fin, no tengo tiempo para profundizar, pero lo que les quiero decir es que esto no es algo, digamos, tan simple, tampoco es tan complejo, pero sí requiere una visión integral de varios aspectos que hay que ordenar y que hay que ir midiendo en forma estructurada para lograr avanzar y llegar finalmente a una visión externa, como manifestaba Mauricio, apegarse a ciertos estándares que ya existen en el mundo, a diferencia de la contabilidad, lamentablemente, que todas las empresas nos dejamos llevar por los mismos estándares. El IFRS es compartido por muchas empresas en el mundo. Desgraciadamente, en el tema de sostenibilidad no hay un solo estándar, pero sí hay algunos que son los que han ido tomando más fuerza, y entre ellos, digamos, la norma 461, digamos, está amparándose en esos, y por lo tanto va a facilitar. Ahora, a mí desde el punto de vista de la empresa me parece muy importante tomar estos estándares externos para efectos de que la visión que uno entregue al mercado esté respaldada, así como en el caso de la contabilidad uno tiene el respaldo de un auditor externo, en este caso tener el respaldo de una institución externa que permita medir, no solamente hablar sobre la sostenibilidad, sino que medir el grado de avance y establecer ciertas, digamos, áreas en las cuales todavía falta hacer más, y por lo tanto generar un camino para ir de cierta forma avanzando en este pilar, digamos, de las empresas del siglo XXI, que es la sostenibilidad, y avanzar en forma ordenada. Básicamente, las empresas pasan por, yo diría, por 3 etapas, digamos, en este proceso de transformación. Una etapa inicial de diagnóstico y de visión del modelo de sustentabilidad o sostenibilidad es lo que uno hace al principio. Después ya viene una etapa más práctica de establecimiento de la iniciativa y las cosas que hay que hacer en el fondo para lograr ese avance.
y establecer lo que se llama el engagement propiamente tal, digamos, para que esto sea una realidad del día a día, e implementar esa iniciativa, activar el modelo de sostenibilidad y mantenerlo operando, avanzando. Siempre esto va, de cierta forma, evolucionando un poco, pero lograr entrar en régimen en forma responsable, yo diría que es una iniciativa que probablemente toma como mínimo unos 3 años, y seriamente yo diría que en muchos casos va a ser más bien una cosa que se va a lograr en quizás 5 años. Por lo tanto, es un camino no tan simple, pero un camino que vale la pena recorrer. Quiero pasarme a otro tema, que es el tema de, quiero irme a un caso concreto, que es el caso de Hoteles Explora. En el caso, digamos, de Explora, ha habido una transformación muy importante. Explora, como ustedes saben, es una compañía que tiene hoteles en lugares en general, en su origen remotos. Después han dejado de ser tan remotos, digamos, porque ha empezado a ir mucha gente, como San Pedro, como las Torres del Paine, pero en la actividad propia de Explora está justamente la mantención de la naturaleza, digamos. O sea, lo que ofrece Explora es, digamos, la posibilidad de ir a vivir lo que significa esos lugares en cuanto, sobre todo, a la exploración de los lugares, digamos, que tienen particular belleza por digamos, lo que ahí se ha ido desarrollando. Entonces, el propósito de Explora es como aquí sale, se trata de ir en profundidad al conocimiento de los lugares, explorar estos lugares remotos, y aquí entra, digamos, una cosa que es muy importante, que para poder explorar esto y poder sostener esta posibilidad por 50 o 100 años más, nos dimos cuenta que teníamos que preocuparnos de mantener esos lugares, si no teníamos una posición activa en el cuidado de esos lugares, íbamos a tener, digamos, un problema de mediano o largo plazo. Entonces, aquí lo que se ha hecho es, digamos, un cambio bien importante, seguido, como les mencionaba hace un rato, siguiendo el esquema de las empresas B, que involucra, digamos, un círculo que nosotros llamamos primero la exploración, el conocer, el conectar y el conservar. A través de ese círculo es que podemos tener un planteamiento responsable, y nosotros, digamos, recientemente hemos establecido una alianza estratégica con una institución que se llama The Nature Conservancy, que tiene reservas forestales en más de 70 países del mundo, y lo que se ha dado, la problemática que tienen las reservas, y nosotros lo vimos en Chile en el caso de Tompkins, digamos, fue que estas cosas se compran por parte de gente que tiene muchos recursos, pero después el problema que enfrentan las siguientes generaciones es quién las mantiene, estas grandes reservas. Entonces, nosotros con The Nature Conservancy hemos inventado un modelo en el cual va a ser Explora el que va a través de la colocación probablemente de un hotel, digamos, en estas reservas en distintas partes del mundo, y a través de la venta de algunos lugares para que puedan construirse gente, digamos, casa, y también lugares de hospedería especiales para quienes quieran ir y no tener casa, sino que para poder vivir en la experiencia de estos lugares y hacer un aporte, digamos, a la conservación. Y aquí viene el cambio más profundo, a través de una suerte como de securitización de la conservación, porque en el fondo lo que existía en el mundo era la posibilidad que personas de mucha fortuna se compraran las reservas,
pero el problema, como lo decía, era cómo se mantenía. Lo que hemos inventado con este esquema, digamos, de que participen y compren pedazos pequeños de tierra o se integren como accionistas a esta reserva, es la posibilidad de que la gente participe con montos menores de inversión en la conservación del planeta. Bueno, es un caso muy interesante, desgraciadamente no tengo tiempo hoy día para entrar en mayor profundidad, pero este es un caso excepcional, a mi modo de ver, del grado de transformación que ha ocurrido en una empresa que, como veíamos, ya tenía relación con la comunidad, pero que, digamos, ha dado 2 pasos más adelante y está en una postura muy distinta a la que veíamos hace 5 años. Bueno, yo no tengo tiempo para entrar en más detalles, pero sí quería, de cierta forma, recordar, digamos, que este trabajo es muy importante entenderlo, y lo dije al principio, no se trata de tener una gerencia de sostenibilidad, es mucho más amplio. Aquí se requiere un trabajo en equipo, y eso es lo que permite, digamos, lograr avanzar. Y este es un trabajo que hay que hacerlo sin paralizar la compañía, sino que tiene que, mientras el avión está volando, uno va haciendo las transformaciones, y por lo tanto es algo que toma cierto tiempo, pero que se puede hacer, y lo importante es cómo se dirige y cómo cuál es el rol que juega el directorio, la administración y los distintos estamentos de la compañía. Bueno, eso es lo que yo quería compartir básicamente con usted, y voy a dejarlo hasta acá para que podamos tener, digamos, más espacio para las preguntas y comentarios que puedan tener. Muchas gracias, Luis Hernán. Súper interesante toda la experiencia de las empresas y la importancia de la transformación a los criterios ESG. Bueno, para finalizar las exposiciones, lo vamos a dejar con la directora ejecutiva de BH Compliance, Susana Sierra. Ustedes la conocen, así que, Susana, te pasamos la palabra para que nos puedas contar acerca de las oportunidades y los desafíos de esta nueva realidad. Está en silencio, Susana. Súper, gracias por avisar, porque ya me iba por la mitad del... No, bueno, muchas gracias, Ramón, y muchas gracias, Mauricio y Luis Hernán, por sus presentaciones súper claras y nos dejan un gran desafío también para lo que se viene y para lo que están viviendo las empresas hoy día. Yo quería partir o poder dejar claro acá cuáles son los desafíos que se vienen para las empresas y qué es lo que está pasando. Muchas veces me preguntan cuál es la diferencia entre sostenibilidad, sustentabilidad. La verdad es que la traducción literal del inglés es sustentabilidad, o sea, la palabra en inglés es sustentabilidad, se habla de sostenibilidad, así que si es que hablo de los dos, estoy hablando de lo mismo, por si acaso. Cuando partimos hablando de esto, generalmente llegamos a estos objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, pero que cuando vemos estos 17 objetivos, los vemos como que se nos viene el mundo encima y tampoco sabemos por dónde partir, y muchas veces desde el punto de vista empresarial también se ve como que ya, bueno, ¿y qué hago yo con esto? Sí, me parece muy lindo, pero ¿cómo avanzo? Y por eso es que terminamos llegando a estos famosos ESG. Mauricio los explicó súper bien, así que no me voy a detener acá. Pero sí hay algo que hoy día pasa en el mundo y que yo creo que ese es lo que ha tratado de hacer la CMF a lo largo de los años a través de estas distintas normas que hablaba Mauricio, la 341, la 385, es que nos terminamos centrando generalmente en la E, en la S, pero la G de gobernanza y la ejecución de esta estrategia terminan quedando fuera. Y este es un gráfico que lo muestra súper bien. Este no es un tema de Chile, es un tema del mundo. En Chile hay poca información sobre estos temas, la que ha tratado de recabar la CMF, pero no tenemos hoy día cómo medir efectivamente cómo lo están haciendo las empresas chilenas en esto. Pero es un tema mundial, es el desafío que se está enfrentando mundialmente y por lo tanto también es el desafío que vamos a enfrentar en Chile. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día? Yo no sé si porque estas letras quedaron primero, la E y la S, pero terminamos dejando fuera los factores de gobernanza, terminamos dejando fuera la estrategia y la ejecución, por lo tanto muchas veces nos terminamos quedando en muy lindas intenciones, muy lindas palabras, pero esto no termina permeando al corazón de la empresa, y si es que ustedes lo ven en muchas empresas hoy día es como el área de sustentabilidad,
que muchas veces es como el área de asuntos corporativos, que derivó a hacerse cargo de la sustentabilidad, porque eran los que veían los ambientes más amplios, pero no lo integramos en el corazón de la empresa, no lo metemos en las metas del gerente general, en las metas de las distintas gerencias, que son las que están en el lado más de la operación. Y por eso que esto también muestra, y a nivel mundial, cómo lo están haciendo las empresas en la G, en esta G de gobernanza que explicó muy bien Mauricio, y generalmente las empresas lo están haciendo mal. No evalúan los riesgos, no evalúan la materialidad, no lo incluyen en la estrategia, y por lo tanto, y no lo incluyen en las decisiones empresariales clave, que eso es lo más relevante, porque podemos tener muy buenas intenciones, como decía, pero después no se terminan ejecutando. ¿Y por qué? Porque finalmente la G termina siendo el corazón de la empresa. Y esta G es la que te incluye la visión, la misión, el liderazgo del gerente general, del directorio, cómo lo estoy midiendo y cuál es la cultura que tengo en la organización. Y por lo mismo, el gran problema, y es lo que no nos puede pasar en Chile, por eso es muy bueno. No lo voy a decir 461 porque Mauricio y yo tampoco soy abogado, así que me voy a dar el lujo de no tratar a la norma con números, pero en este reporte de la memoria integrada donde se termina haciendo un paso por toda la empresa. Pero si no partimos por la G, lo más probable es que esto termine destinado a fracasar, como ha pasado en muchas empresas. Y acá los quiero introducir a este concepto que no sé si lo habían escuchado, pero que se llama greenwashing, que es como de lavado verde, por así decirlo. Está asociado a los temas más ambientales porque tal vez es el más tangible que podemos ver hoy día, pero este concepto es perfectamente aplicable a todos los otros aspectos de la empresa. Todos los que están aquí, estoy segura, conocemos el caso Volkswagen, pero este es el escándalo más grande cuando la empresa se vendía, por así decirlo, y marketeada y dentro de su código de ética, y si es que ustedes buscan reportes a la fecha de la empresa como una de las empresas más ecológicas y que está haciendo todo para disminuir las emisiones, y cuando descubren que en Estados Unidos estaba falseando los detectores de emisores, cuando le van a preguntar a la empresa por qué lo hacía, te decía, es que la norma de Estados Unidos era tan estricta que era ridícula, así que igual nosotros somos mejores, así que da lo mismo que falseemos. En el fondo utilizando esto como un poco el fin justifica los medios, pero finalmente un golpe gigantesco para la empresa porque estaba usando o ella estaba vendiendo, porque estos temas en Chile no llegaron hace tanto, pero en el mundo ya se están hablando hace mucho tiempo, estaba usando estos mismos criterios ESG o vendiéndose como una empresa amigable con el medio ambiente. Por favor, busquen en Google porque van a encontrar miles de ejemplos. O sea, pongan greenwashing empresas y van a encontrar miles. Acá yo puse los de marcas en el fondo que más no suenan relevantes, pero no sé si han escuchado el concepto de fast fashion, que es lo que pasa con muchas marcas donde la ropa ya ni siquiera se puede reutilizar en el fondo o regalar. Acá nadie está pidiendo que las personas usen lo mismo por el resto de su vida, pero al menos que se le pueda dar un segundo uso. El reciclaje de ropa o la industria de la ropa es una de las industrias más contaminantes porque es algo que cuesta mucho reciclar o que creo que ni siquiera se puede. Pero acá a H&M se le vinieron encima con todo porque sacó esta línea como consciente, donde decía que tenía esta línea que era amigable con el medio ambiente, pero por otro lado nada medía que fuera amigable con el medio ambiente. O sea, se terminó descubriendo que era una estrategia de marketing para que la empresa pueda hacer como este lavado de imagen. Con temas de vestuario en sí hay miles de ejemplos, desde trabajo infantil, en el fondo de a dónde producen la ropa, y ahí también hay marcas importantes que han tenido temas, pero son temas que hoy día se le están rebotando en la cara a las empresas. Está el tema de IKEA, que hasta el año 2020 era considerada una de las industrias más sustentables del mundo y se usaba como ejemplo en todos los seminarios donde se hablaba de ESG, hasta que se descubrió que para fabricar sus muebles estaban usando o estaban haciendo tala ilegal en Ucrania y por lo tanto no era una empresa sustentable si es que estaba talando árboles ilegalmente. Estos temas, hoy día cada vez el mundo es más transparente, cada vez se saben más, por lo tanto son temas que se les pueden rebotar a la cara. ¿Y por qué lo pongo acá? Porque en Chile somos secos para rellenar los cuadraditos y hacer el checklist. Sin ir más lejos, una de nuestras empresas conocidas como Sokimit
que después era la gran empresa financiadora ilegal de la política, era una empresa que tenía perfecto su reporte de la norma 341 en su momento hacia la superintendencia, todavía no era CMF. Entonces, hoy día se viene un gran desafío para las empresas chilenas. La Polar, que en ese minuto, bueno, yo creo que no hay nadie acá tampoco que no conozca el caso de la Polar, pero también era una empresa así que cumplía con todos los estándares que se usaba como ejemplo, donde su presidente hacía charlas sobre cómo hay que hacer empresa hoy, y después terminamos con el fraude. Por lo tanto, más allá, independiente que el concepto de greenwashing está más asociado al tema ecológico, el tema de gobernanza pasa a ser fundamental. O sea, empresas que no tienen una buena o bien formulada esta G están destinadas a fracasar en esto. El gran desafío que tienen hoy día las empresas de Chile con la memoria integrada, y ojo, que si es que se da información falsa al mercado pasa a ser otro delito. Por lo tanto, acá no se trata de cumplir por cumplir. A nosotros mismos en BH Compliance nos ha pasado muchas veces autoevaluando la norma 385, la norma actual, donde muchas veces las empresas quieren tener todo bien y nosotros decimos, si no lo tienen, no lo tenga bien. O sea, use esto como una hoja de guía. ¿Por qué tenemos que aparecer como que está todo perfecto? Si está bien reconocer, y yo creo que eso es el gran desafío de lo que se viene hoy día. Reconocer lo que incluso no estamos haciendo bien para poder mejorarlo. El gran problema que tienen las empresas o que tenemos los humanos y sobre todo los chilenos es que queremos parecer perfectos y nadie es perfecto. Y acá los quiero introducir a este concepto en el poquito tiempo que me queda, pero que fue uno de los grandes temas que aprendí durante la pandemia. Justo fui nombrada Young Global Leader y por temas del Foro Económico Mundial me tocó pasar por esto, que es el tema de liderazgo responsable, y es un tema que incluso hoy día estoy enseñando en cursos en la universidad, y he aprendido un montón enseñándolo también, y es cómo que es imposible hacer empresas sostenibles si es que no tienes líderes responsables. Y finalmente es lo que te termina linkeando las personas que componen las empresas, y la empresa no es un edificio de ladrillo, con cómo va a ser esa empresa. Y acá pasa por 5 temas que no tenemos tiempo para revisarlos todos, pero en el fondo es cómo se incluyen a todos los stakeholders en esto, cómo la empresa tiene que generar emoción e intuición, y estos son las personas que trabajan en la empresa, la misión y el propósito, cómo la tecnología, tenemos que saber reconocer las cosas buenas, pero también las cosas malas, y un buen líder se tiene que informar, y cómo también tiene que tener intelecto y visión para lo que viene. Pero lo que más te habla es que la organización es la que tiene que generar confianza. ¿Y por dónde se parte? Se parte por la misión y por el propósito, que es lo que nos viene a invitar acá la CMF a través de este reporte. Y por eso, más allá que ponerse a llenar estos distintos puntos que propone la norma, que es súper clara, súper específica, y acá felicitaciones a todo el equipo, porque un trabajo de investigación genial de todo lo que se está haciendo respecto a estos temas, es poder trabajar en la misión y el propósito en esta línea, partiendo por los valores de las personas que componen las empresas, y esos valores son los que terminan componiendo el propósito, y eso es lo que termina llevando a la misión. Estos 3 no pueden estar separados. Lo que pasa hoy día en la mayoría de las empresas, y incluso en esos casos que les mostré, es que las empresas, tal vez que se asesoraron con los mejores comunicadores, con las mejores agencias de marketing, y armaron un propósito muy lindo y una misión muy linda en el papel, pero si quieren vayan también a buscar en Google, y lo más probable es que se van a encontrar con propósitos y misiones muy similares de empresas muy distintas, pero no lo basaron en los valores. Es imposible, tanto a nivel personal como a nivel empresa, construir propósitos que no estén basados en valores. Y por lo mismo, acá todas las empresas deberían partir, y las desafío a hacer esto, porque yo lo he hecho como ejercicio, como taller en distintos cursos en el fondo, y es increíble cuando ya grandecitos, ya todos los que estamos acá, ya hemos pasado como por una parte de darse cuenta cuáles efectivamente son sus valores y qué es lo que quieren seguir, y cuando se construye el propósito en base a de los valores de las personas que lo componen, termina siendo un propósito mucho más fuerte y mucho más difícil de romper. Y por lo mismo un propósito que realmente guíe todas las decisiones que se toman en la empresa y que logre generar esta cultura.
Y acá por eso ponerles esto, que me encanta, esta frase no es mía, es de Gandhi, no muy lejana, pero las creencias se convierten en pensamientos, los pensamientos se convierten en palabras, las palabras en acciones, las acciones en hábitos, los hábitos en valores y los valores en el destino. O sea, en el fondo, los valores hay que trabajarlos. Y no sacamos nada con tenerlos guardados en un cajón y olvidarnos que existen, al igual que el propósito, sino que cada empresa debería declarar su propósito en todas las áreas y en todos los ámbitos. Eso va a ser que, y acá que haciendo clases de alumnos de pregrado, lejos lo más impactante es cuando son alumnos que están haciendo la práctica en empresas que dicen ser sustentables y que se empiezan a dar cuenta con temas cotidianos del día a día, no es que la empresa está tirando petróleo en el mar, o sea, no son esas cosas, pero sino conductas del día a día de cómo se van tomando las decisiones en la empresa que termina produciendo un shock gigantesco. Quiero pensar que las empresas no van a ser capaces de retener talento y efectivamente no van a ser sostenibles en el tiempo si es que no se basan y no trabajan directamente en su propósito, y que sea un propósito que venga de los valores de las personas que componen esa empresa y que ojalá se viva día a día, y que ojalá que en los incentivos, en las metas del gerente general, de las distintas gerencias, de las distintas áreas, estos temas también se logren incluir, porque si no van a terminar quedando lindas en el papel, falsas en la práctica, y por lo tanto la brecha que terminan generando es muchísimo más grande. Y acá les tengo una propuesta, porque independiente que es ESG y que todos parten trabajando por la E, porque es la primera letra que viene, yo creo que hay que partir trabajando por la G. Y yo creo que se deberían dar vuelta a estas letras, que debería ser GSE, porque independiente que tenga la mejor estrategia medioambiental, si es que soy una empresa, como decía Mauricio, que sí tiene impacto en un banco, no saca tanto o no es tanto lo que puede aportar desde el punto de vista medioambiental, seguramente a través de las inversiones. Pero si es que no se parte por esto, lo más probable es que terminemos como esos ejemplos que les mostré antes de IKEA, de H&M, de Volkswagen, porque lo terminamos viendo aislado, terminamos viendo una E aislada, terminamos viendo una S aislada, pero no lo terminamos haciendo desde el corazón de la empresa. Como dijo Mauricio antes, la cultura de sostenibilidad se construye desde lo más arriba. Si este tema no parte del directorio, no va a tener éxito, porque no sacan nada con tener un súper buen equipo de sustentabilidad, con estudios en todas partes del mundo, con tendencias en esto, si es que el directorio no se la cree. Porque a la larga es como decir, hagamos un lindo greenwashing, una estrategia de marketing, dejemos tranquila la CMF, pongamos todo esto en la memoria, pero no lo vamos a cumplir, y el porrazo que se van a pegar los que lo declaren y no lo cumplan, les aseguro que va a ser mucho más grande que nunca haberlo declarado. Y por eso también seamos humildes y seamos capaces de reconocer qué es lo que no tenemos hoy día, cuáles son esas brechas, y partir trabajando de todo, como dijo Mauricio. La CMF puso plazos porque sabe que no se puede, o sea, de un día para... Es falso una empresa que hoy día no tenga nada y llegue en un año más diciendo que tiene todo. Yo no me la creo, porque estos cambios culturales se van construyendo en el tiempo. No se construyen de un momento para otro, pero el primer paso es reconocer. Así que con eso los dejo para que podamos ir a las preguntas. Ya han llegado varias y vayan ahí poniendo más en el panel. Así que muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Susana, por la interesante exposición. Bueno, ahora algunos minutos tenemos para comentar algunas de las preguntas de la audiencia. Vamos a comenzar con una pregunta más general que hicieron a Mauricio, que es bastante práctica y tiene que ver con la entrada en vigencia de la norma de la integración de la memoria anual. Entendemos que se deroga la 385, pero ¿cuál va a ser el grado de incorporación respecto de la vigencia de los diversos tipos de sociedades? ¿Cuándo empieza a entrar en vigencia realmente la norma? Sí, muchas gracias por la pregunta. Nosotros tenemos en la página web una especie como de folleto informativo con toda esta información. Entonces yo los invito cordialmente a que vayan al sitio web de la CMF y toda esta información, porque esta es una norma compleja, está con respuestas a estas preguntas que son muy importantes, están ahí en el sitio web. Entonces, bueno, la primera parte es, efectivamente, esta nueva norma de memoria integrada viene a reemplazar no solamente la norma 385, que es esta norma de buenas prácticas de gobierno corporativo, sino que también la norma 386, que es el reporte de responsabilidad social y desarrollo sostenible. Entonces, eso es lo primero, se derogan estas dos normas y se reemplazan por la memoria integrada. Eso es muy bueno, nosotros creemos, porque es más simple y se reporta toda la información en un solo documento y no en múltiples documentos.
Y respecto a la entrada en vigencia, efectivamente es gradual en el tiempo y la verdad depende del tamaño de la entidad. Entonces, para el ejercicio comercial de este año, del 2022, las sociedades anónimas abiertas que tienen activos de más de 20 millones de UF, que son alrededor de 750 millones de dólares, van a tener que reportar de acuerdo a la memoria integrada. Después, para el ejercicio comercial del año 2023, las sociedades anónimas con un tamaño de activos entre 1 millón y 20 millones de UF van a tener que responder, entregar esta información usando el formato de memoria integrada. Y pues finalmente esto termina, este proceso gradual, para el ejercicio comercial del año 2024, en que tienen que reportar todo el resto de los emisores de valores de oferta pública, incluyendo los más pequeños, además de los bancos y las compañías de seguros. Y finalmente, esto es un poco técnico, pero adicionalmente y de forma parcial tienen que reportar las AGFs, las bolsas y el DCB. ¿Y por qué digo que es parcial? Porque los indicadores sectoriales de SASB no deberán ser reportados ni por las AGFs, ni por las bolsas, ni por el DCB. Espero que con eso haya quedado un poquitito más claro la implementación gradual de esta norma en el tiempo. Oye, un detalle práctico. Y lo que se entiende, si me puede corregir Mauricio, pero mientras no se respondan en las memorias, digamos, lo que está planteado, sigue vigente la 385 y la 386. Por lo tanto, lo que respecta a este año 2022, hay que responder la 385 y la 386 respecto a la situación que se encontraba las compañías al 31 de diciembre del 2021, y va a pasar lo mismo con las empresas medianas respecto al 2022 y el 2023. Entonces, una va a reemplazar la otra, pero en la medida que vayan entrando en vigencia. Gracias Luis Hernán por la clarificación y tiene absolutamente toda la razón. O sea, solamente se deroga la 385 y la 386 en la medida de que la empresa esté reportando de acuerdo a la memoria integrada. Si es que no lo hace, tiene que seguir reportando la 385 y la 386. Gracias Luis Hernán. Perfecto. Muchas gracias Mauricio, muchas gracias Luis Hernán. Ahora una pregunta también que aparece más general para Luis Hernán o también para Susana. Respecto hablaban de la transformación, de la necesidad de la transformación de las empresas, los criterios ESG. También aquí alguien preguntaba respecto a la transformación de una empresa B. ¿Cuáles son los costos de esto? ¿Eventualmente tiene costos asociados muy altos? ¿Eventualmente cuál es el costo final de poder hacer estos cambios, de poder hacer esta transformación que eventualmente se van a traspasar quizás a los usuarios, a los clientes de las empresas? ¿Cuál es el nivel de costo de esta transformación de poder lograr este objetivo? Mira, el proceso que yo recomiendo más o menos es el siguiente. Es acercarse a las empresas B para que te expliquen en detalle cómo se hace esto, porque básicamente lo que hay que hacer es completar, digamos, un set de preguntas bien amplio en distintos aspectos, y ellos te orientan en cuanto al tiempo que toma esto, y por lo tanto yo diría que lo menos que toma es 1 año para completar eso, y hay un costo que está asociado justamente a la revisión de lo que se completa, y que varía dependiendo del tamaño de la compañía. Si mal no recuerdo, por ejemplo, en el caso de Explora, que nos ha tocado hacerlo 2 veces, un año que nos agarró la pandemia, entre paréntesis, entonces partimos pagando $15.000 el primer año y el segundo año que tuvimos menos ventas bajamos a $10.000. ¿Ah? Pero hay compañías más grandes, digamos, porque Explora es una empresa relativamente chica, que les cuesta, entiendo, hasta como $50.000, pero no tengo el detalle de esa escala, pero sí sé que es variable y que la primera conversación es gratis, digamos. O sea, entender cuál es el proceso y el costo, creo que lo más fácil es acercarse a ello, y después, bueno, ver si te conviene hacerlo, porque también hay otros estándares, como mencionaba, está el tema del índice de sustentabilidad del Dow Jones. Ese es para compañías abiertas, ¿eh? Porque en ese fondo se comparan solamente compañías en ese nivel, y hay otros, digamos, pero creo que esos dos son, a mi modo de ver, dentro de los mejores sin duda. Y acá complementando un poco lo que dice Luis Hernán, y también con una pregunta que había por ahí respecto al precio, o sea que
acá nunca se me va a olvidar de un buen amigo ecuatoriano, socio, o sea, dueño de los chocolates Pacari, que no sé si los han probado, pero que es una empresa que nació siendo sustentable, que paga mucho más por el cacao que lo que paga cualquier empresa por el chocolate, y armó una sostenibilidad respecto de la cadena productiva, desde las personas que sacaban el cacao hasta los empaques. Y él siempre decía, cuando vean estos sellos, deben estar dispuestos a pagar más. Y yo creo que ahí es donde necesitamos también un cambio de paradigma. O sea, efectivamente, ser sostenible no es barato, es más caro. Y por eso es que el mundo está como está, porque nos hemos ido solamente a lo que es más barato, a este beneficio de corto plazo. Y por eso que ahí también se necesita a los consumidores para que apoyen este tipo de iniciativas, desde los huevos, desde... En Chile todavía estamos muy lejos en varios temas porque todavía no tenemos tantas empresas y efectivamente se ve la diferencia de precio muy alta. Hay otros países donde ya no hay diferencia de precio porque ya todas las empresas tuvieron que subirse a este carro y tuvieron que tener estos estándares, pero por eso hay temas que van a ser más caros y que efectivamente si es que nos vamos a la cadena productiva, obviamente que es más caro producir con personas que tengan permiso de trabajo que producir con niños en algún país de Asia. Pero por eso que también tiene que ser un cambio de mentalidad total. Obviamente que es más barato ser ilegal o ganarse empresas a través de, o ganarse licitaciones a través de sobornos, que hacer campañas de marketing para poder traer empresas. Y así nos podemos ir a muchos temas y por eso es que es importante que como consumidores, como ciudadanos, también seamos capaces de premiar esas acciones. Y desde el punto de vista de la empresa y sobre todo de empresas que están hoy día partiendo, porque muchos dicen, bueno, pero esto deja fuera a los emprendedores. Ayer en un directorio preguntaban, bueno, ¿qué pasa con las startups en estos temas? Yo creo que hay muchas startups que hoy día están partiendo ya con estos temas inculcados, y hay mucha que también lo hace como la parte más marketing, porque esto me va a traer más consumidores de corto plazo y que van a terminar cayendo en el tema de greenwashing después, pero para empresas que son más pequeñas, más manejables, estos temas no deberían tener tantos costos adicionales, porque deberían, o sea, ya parte la empresa haciendo las cosas bien. Y debería ser un tema donde las empresas ojalá no lo vean hoy día como gasto, sino que lo vean como inversión, porque a la larga esperemos que el tiempo nos dé la razón, se debería pagar. Y acá hay otro tema que Mauricio también lo mencionó, pero es el tema de los fondos de inversión. Hoy día los fondos de inversión son los que tienen más poder para hacer estos cambios. Y hoy día mundialmente, como es el caso de BlackRock, pero también está pasando porque hay países que ya lo están poniendo en la normativa de que no se puede invertir en empresas que no cumplan con ciertos estándares en los rankings, que no cumplan con los criterios ESG, y por lo tanto ahí es donde se va a empezar a ver ya esta relación de corto plazo. Si es que no lo hago, ya nadie invierte en mí. No voy a conseguir inversionistas, no voy a conseguir bancos que me presten la plata, y por lo tanto ya pasa a ser el estándar final. Así que eso complementando, pero es algo que hay que tener claro. Es una inversión que se tiene que hacer y que si miramos solamente el corto plazo, claramente que no se paga, pero como decía Luis Hernán, en el largo plazo se debería pagar. Perfecto, muchísimas gracias Susana, muchísimas gracias Luis Hernán. Vamos con otra pregunta que también es un tema importante, que tiene que ver con la fiscalización. Mauricio hablaba de los equipos que están con equipos renovados también en la CMF para efectos de fiscalización, pero respecto al contenido de la memoria, ¿se modificará la política de fiscalización de modo de incluir específicamente este tipo de contenidos? ¿Habrá una especie de marcha blanca respecto a la fiscalización por posible inconsistencia en la información entregada? ¿Qué va a pasar un poco con eso? Si nos puedes dar algunos avances. Sí, muchas gracias. Es una pregunta bien importante y nosotros en la CMF lo que menos queremos es producir incertidumbre en el mercado. Queremos tratar de dejar muy claras cuáles van a ser las reglas del juego. Respecto a la fiscalización, no quiero ser repetitivo, pero por favor déjenme transmitir este mensaje, que el primer llamado a velar por el cumplimiento de la normativa es el directorio de la empresa, porque es el directorio de la empresa quien cuenta con más y mejor información como para poder evaluar la calidad y suficiencia de información ESG. Entonces, eso es lo primero, directorio, responsabilidad por el directorio. Ahora, en segundo término, por el
lado de la CMF, claro, nosotros vamos a supervisar, la CMF vamos a supervisar y monitorear la entrega oportuna, veraz, de la información contenida en la memoria anual, tanto de la información tradicional financiera, los balances, los estados de resultados, como la información extrafinanciera, que es esta información ESG. Y efectivamente, Ramón, nosotros ya estamos capacitando a nuestros equipos para analizar y fiscalizar este tipo de información, porque nuestros equipos son expertos en fiscalizar información financiera, no la extrafinanciera. Y yo no tengo ningún problema en decir esto. Esto también es un desafío para el sector público. Y por eso justamente la idea es que haya una implementación gradual de la norma en el tiempo. Ahora, nosotros entendemos perfectamente que hay un proceso de aprendizaje y que tomará un poco de tiempo llegar, digamos, a régimen en la divulgación de este tipo de información. Y por eso mismo nosotros vamos a establecer canales de comunicación abiertos con la empresa para responder dudas, vamos a publicar guías de aplicación para ir precisando conceptos, etcétera. Entonces yo acá quiero transmitir un mensaje de tranquilidad para las empresas. Estos son procesos que son muy ambiciosos y por lo tanto toman un poco de tiempo, digamos, a llegar a régimen. Yo quisiera agregar algo aquí, digamos, a propósito de esta pregunta. Mira, desde el punto de vista de la empresa propiamente tal, y yo les mencionaba esto de este trabajo que estamos tratando de apoyar a algunas compañías en la completación de esta norma por primera vez, que lo estoy haciendo con la oficina de abogados DLA Piper. La recomendación del abogado es ser muy estricto, digamos, en tener la comprobación de que lo que uno dice que cumple, lo cumple. O sea, no simplemente tener un criterio, no, yo lo cumplo, sí, yo creo que sí. No, tienes que poder mostrar que lo cumples. ¿Ah? Entonces, ese es un estándar que hay que, digamos, asumir. Ahora, siendo honesto, yo creo que mirado para adelante aquí, y esto pasó un poco la 385, yo no sé si el mercado solamente va a ver el nivel de cumplimiento de la 461, sino que también va a estar mirando en paralelo otros niveles, otros indicadores. Por ejemplo, el puntaje que tú tengas como empresa B, comparado con las empresas de tu sector, quizás sea un indicador de sostenibilidad tan importante o más importante que el nivel de cumplimiento, digamos, que tengas en la 461. O bien, en el caso del Dow Jones de sustentabilidad, si eres líder a nivel mundial, digamos, en tu industria, sea mucho más importante que lo que indique el resultado de esta norma. Yo creo que el tiempo lo dirá, ¿eh? pero efectivamente hay que tener mucho cuidado en no tomarse a esto como algo de simple y que no tiene que estar. O sea, tiene que estar el respaldo de que tú cumples lo que dices que cumples. Y ahí sí. Perdón, adelante. Dale, no, Susana. dale. O sea, bueno, no, lo que quería decir es que lo que está diciendo Luis Hernán es súper importante y que tiene que ver también con lo que mencioné antes. Somos secos para querer cumplir con todo y no se trata de cumplir con todo. Y es el gran drama hoy día de las empresas con la 385 cuando les piden que lo evalúe. O sea, ¿por qué tuvieron que pedir que lo evalúe un tercero? Porque lo que pasaba con la 341 es que todos tenían maravillosos y todas las empresas eran fantásticas y las mismas empresas pueden no cumplir. A mí me ha pasado miles de veces rellenando reportes de sustentabilidad como parten todos con la E y te empiezan a preguntar unas cosas ambientales, ¿qué hace usted para disminuir la huella de carbono? Y yo digo, nosotros trabajamos en una oficina, como que ya reciclamos las latas de bebida, como que ¿qué más allá puedo hacer en ciertos ámbitos que están ahí, que están pensados para la empresa minera o la empresa superproductiva? Entonces yo creo que es importante también autoconocerse y saber que hay algunas cosas que ciertas empresas no van a poder hacer nunca y ser honesto con eso. Y también decir, sí, la verdad es que yo creo que el impacto nuestro es mucho más grande si nos enfocamos en este y este y este punto, que si es que modificamos la planta para poder cumplir con este otro. O sea, cada uno se tiene que autoconocer y tiene que partir por ese ejercicio. Porque si nos vamos a rellenar el cuestionario, todos van a querer poner que sí en todo y después lo que decía el porrazo va a terminar siendo más grande. Mauricio. Sí, no, yo totalmente de acuerdo. Solo, digamos, una reflexión, porque Luis Hernán en un par de veces hoy día ha hablado de el Dow Jones Sustainability Index,
Y efectivamente, no solamente el Dow Jones, sino que el MSCI, el FTSE, existen una serie de instituciones internacionales que van rankeando las empresas de acuerdo, digamos, a factores ESG. Pero la única forma que pueden rankearlo es si que las empresas están divulgando este tipo de información de manera consistente. Entonces, este esfuerzo que está haciendo la CMF de mayor divulgación de materias ESG va a aumentar la precisión de esos índices. Lo que nosotros observamos hoy día son cosas muy paradójicas, que por ejemplo, una misma compañía, cuando está siendo rankeada por el Dow Jones Sustainability Index, aparece muy bien rankeada, por el MSCI aparece muy mal rankeada, y por el FTSE aparece medianamente rankeada. Y eso se debe en parte a que las empresas están reportando información ESG de manera muy inconsistente y con distintos estándares. Entonces, uno de los objetivos, digamos, secundarios de esta nueva norma de la CMF es, al armonizar los criterios de información ESG, permiten que estos índices del Dow Jones, etcétera, sean mucho más precisos. Entonces, esta es la conexión entre la divulgación de información ESG por parte de las empresas y la creación de estos rankings por parte de estas organizaciones multinacionales. Y ahí los invito a leer el trabajo que hizo la CMF. Está hoy día en la norma, en el fondo, pero están todos estos distintos estándares estudiados y analizados, qué se saca de lo mejor de cada uno, y creo que ahí hay un trabajo increíble. O sea, yo me he basado en eso para poder armar presentaciones sobre los distintos índices, porque eso es lo que está pasando hoy día en el mundo. Existen muchas distintas formas de medir, y por otro lado existen muchas empresas queriendo aparecer bien en todo, por eso terminamos cayendo en este greenwashing, pero léanse esta historia para poder tener una opinión informada sobre los distintos índices que se están usando hoy día. Índices, hay algunos que están súper centrados en el tema medioambiental, hay otros que están más centrados en gobernanza, pero es uno de los temas que hoy día está en desarrollo mundialmente, y en ese sentido la CMF pide este reporte integrado que tal vez no es tan objetivo como nos gustaría, de tener un numerito en cada uno, pero que está bien porque es el paso para poder llegar algún día a algo más comparable entre empresa a empresa. Sí. Entre paréntesis, a propósito de lo que decía Mauricio, como hay algunos de estos sistemas que son muy sectoriales, hay compañías que no solamente siguen un estándar o un esquema, sino que requieren seguir 2 o 3. No sé, porque estoy pensando en la industria salmonera, en la cual también me toca meterme algo, y ahí hay indicadores muy sectoriales, y hay indicadores generales, y uno tiene que estar en los dos, digamos, porque el sectorial es muy importante para los jugadores de la industria, y el general es muy importante para los mercados de capitales. Entonces, no basta con estar necesariamente. Ahora, puede ser que en el caso de alguna compañía baste con uno. Cada caso tiene su particularidad, pero hay que entender que en este tema, como decía, a diferencia del caso contable, hay cosas que son muy sectoriales, y que no es tan fácil comparar, digamos, peras con peras, porque en definitiva son peras con manzanas. Y si me permiten, puedo hacer una acotación un poco al margen, pero es que Susana ha hablado de este tema de greenwashing un par de veces hoy día, y efectivamente es un problema grave, digamos, a nivel internacional, que todavía no está resuelto. Entonces, acá un desafío muy relevante es distinguir qué se considera una actividad verde y qué no, justamente para evitar, digamos, esta falsa apariencia de ser verde, por razones de imagen o marketing. Y una forma de reducir el riesgo de greenwashing es establecer definiciones claras y objetivas de qué se define como verde y qué no es verde. Y acá me gustaría destacar, digamos, la evidencia como internacional, que la Unión Europea ha avanzado muy recientemente justamente en esta dirección. Y lo que está tratando de hacer la CMF, estamos trabajando nosotros en conjunto con otras autoridades nacionales, incluyendo el Ministerio de Hacienda, es en el desarrollo de sistemas de clasificaciones de tanto actividades económicas como de productos financieros que puedan ser considerados verdes.
Y esto de acuerdo con un determinado set de principios y requerimientos. Y esto se llama técnicamente taxonomías. Entonces, nosotros en la CMF creemos que a medida que nosotros vayamos estableciendo claramente taxonomías, en el tiempo eso puede ir ayudando a reducir un poco el riesgo de greenwashing, que insisto, tal como menciona Susana, es un problema muy grave, digamos, en todo este mundo ESG. Perfecto. Bueno, nada, muchísimas gracias. Qué buenas reflexiones de término. Ya estamos llegando al final de esta presentación. Muchísimas gracias, Luis Hernán, Mauricio, Susana, por todas sus presentaciones y por la discusión final. Esperamos que a todos les haya sido muy útil. Así que nos despedimos. No sé si alguno de ustedes quiere dar algún mensaje final o despedirse. Si no, estamos, y muchas gracias por la participación. Yo simplemente dar las gracias nuevamente a ustedes por haber organizado este webinar. Estoy seguro que vamos a seguir, digamos, en eventos parecidos a este, porque como estábamos viendo, este es un tema en evolución, y es un tema que creo que va a estar dentro de la agenda de las empresas chilenas claramente el 2022 y algunos de los años siguientes, y hay que tomárselo en serio. Y yo, además de agradecer a Susana y a los organizadores, es invitar a todos y a todas a entusiasmarse con este tema, subirse a este carro. Es un desafío que depende del sector privado, del sector público, de los jóvenes, de los no tan jóvenes, de todos nosotros. Así que los invito, por favor, a subirse a esta iniciativa. Y yo dejarlos con el mensaje que puedan ver esto como una oportunidad. Cuando recién se empezó a hablar, siempre cuando sale una nueva norma, muchos se tiran encima, ¿y por qué? Y nos ponen todo esto, si nosotros estamos en Chile nomás, no somos internacionales. Pero este no es un invento chileno. Y eso es súper importante que lo tengamos. Estos son los estándares que hoy día se están hablando en el mundo. Y por lo tanto, si queremos que Chile sea una economía de clase mundial, que Chile tenga empresas de clase mundial que se exporten al mundo, como hemos visto hoy día también grandes unicornios chilenos que están de moda, pero si queremos que las empresas chilenas sean reconocidas, nos tenemos que subir a este carro, porque si no vamos a terminar quedando atrás y no van a ser empresas consideradas para la propia inversión. Y lo que decía, sostenibilidad se trata de ser sostenible en el largo plazo, y por lo tanto esto es lo que nos va a llevar allá. Y creo que muchos de los que están acá tenemos un público variado, desde directores de empresas, gerentes generales, gerentes legales, contralores, auditores, personas que trabajan en compliance. Llévenlo desde esta área. Y acá les voy a decir a los que están presentes que están en el área de compliance también es sustentabilidad, compliance también es ESG y es la base de esta G. Entonces no dejemos que terminen siendo islas y que listo, ahora salió la norma, entonces tengo un equipo encargado de reportar a la CMF y contrato a la consultora por acá y tengo otro equipo de compliance por acá. Esto va linkeado. Y partamos por la G. Yo creo que hay que partir por ahí, hay que partir redefiniendo el propósito, la misión, centrado en los valores, y desde ahí el ver cómo vamos a hacer empresa. Así que eso es una gran oportunidad, y muchas gracias Mauricio, Luis Hernán y Ramón por habernos acompañado hoy. Así que muchas gracias. Y a todos por estar acá presentes. Adiós a todos, a todas. Adiós. Muy buen día. Chao. Chao, gracias. Chao.